esposo canadiense que México no es un país de ciudadanos, sino un país de intereses. Mi visión para México se centra en cambiar precisamente eso. Y comienzo con una cita de Bertolt Brecht. ¿Y en los tiempos oscuros habrá canto? Sí, habrá el canto de los tiempos oscuros. Hace unos meses el presidente Felipe Calderón convocó a hablar bien de México. Hablar bien de México, de las ventajas que el país tiene, y de ahí, siguiendo su propio exhorto, pasó a congratularse porque la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aquí es más baja que en Colombia, Brasil, El Salvador o Nueva Orleans. Las ventajas de México quedarán claras cuando decidamos hablar bien del país, concluyó. Yo estoy aquí hoy para pedirles que hagan precisamente lo contrario. Estoy aquí para recordarles que el estoicismo, la resignación, la complicidad y el silencio explican por qué un país tan majestuoso como México ha sido tan mal gobernado. Es la tarea del ciudadano vivir con la boca abierta, como lo apuntaba Günter Grass. Hablar bien de los ríos claros y transparentes, pero hablar mal de los políticos opacos y tramposos. Hablar bien de los árboles erguidos y frondosos, pero hablar mal de las instituciones torcidas y corrompidas. Hablar bien del país, pero hablar mal de quienes se lo han embolsado. El oficio de ser buen ciudadano parte del compromiso de llamar a las cosas por su nombre, de descubrir la verdad aunque haya tantos empeñados en esconderla, de decirle a los corruptos que lo han sido, de decirle a los abusivos que deberían dejar de serlo, de decirle a quienes han expoliado al país que no pueden seguir haciéndolo, de mirar a México con la honestidad que se necesita, de mostrar que somos mejores que nuestra clase política, de vivir anclados en la indignación permanente, criticando, proponiendo, sacudiendo, alzando la vara de medición, convertirnos en autores de un lenguaje que intenta decirle la verdad al poder. Porque hay pocas cosas peores, como lo advertía Martin Luther King, que el apabullante silencio de la gente buena. Ser ciudadano requiere entender que la obligación intelectual mayor es rendirle tributo a tu país a través de la crítica. Ahora bien, ser ciudadano en México no es tarea fácil. Lleva con frecuencia a la sensación de desesperación ante el poder omnipresente de los medios, de la gerontocracia sindical, de los empresarios resistentes al cambio, de los empeñados en proteger sus privilegios. Y aún así, me parece que hay algo de gran valor en el espíritu de oposición permanente versus el acomodamiento con el statu quo. Como apunta el escritor Coetzee, cuando algunos hombres sufren injustamente, es el destino de quienes son testigos de su sufrimiento padecer la humillación de presenciar. Y por eso se vuelve tan imperativo criticar la corrupción, defender a los débiles, retar a la autoridad imperfecta u opresiva. Por ello se vuelve fundamental seguir denunciando las casas de Arturo Montiel y los pasaportes falsos de Raúl Salinas de Gortari, y los abusos de Carlos Romero de Champs y el escandaloso Partido Verde, y los niños muertos de la guardería ABC y los 5 millones de pobres más, tan solo en este año. Un buen ciudadano en México hace difícil hablar, supongo para la felicidad de mis adversarios. Un buen ciudadano en México busca mantener vivas las aspiraciones eternas de verdad y justicia en un sistema político que se burla de ellas.
Sabemos que nuestro papel es ser puntiagudos, punzantes, cuestionadores. Sabemos que nos corresponde hacer las preguntas difíciles, confrontar la ortodoxia, enfrentar el dogma. Sabemos que debemos asumirnos como alguien cuya razón de ser es representar a todas esas personas y todas esas causas que muchos en México preferirían ignorar. Un buen ciudadano sabe que todos los seres humanos tienen derecho a aspirar a ciertos estándares decentes de comportamiento de parte del gobierno, y sabe que la violación de esos estándares debe ser detectada y denunciada, hablando, escribiendo, participando, fundando una ONG. Entraña esto vivir alterando milímetro por milímetro la realidad del país para así cambiarla. Vivir, como lo sugería George Orwell, diciéndole a los demás lo que no quieren oír. Y no por idealismo romántico, sino por el compromiso de formar parte del equipo de rescate de un país secuestrado por gobernadores venales y líderes sindicales corruptos y monopolistas rapaces. Vivir así me parece que tiene una extraordinaria ventaja. La libertad, el enorme placer de pensar por uno mismo, eso que te lleva a ver las cosas no simplemente como son, sino como deberían ser. Y entonces la crisis del país se convierte en algo que es posible revertir a través de la acción decidida y el debate público intenso. La crítica se convierte en la forma de abastecer la esperanza en el país posible. Hablar mal de México se vuelve una forma de aspirar al país mejor, porque lamentablemente hay tantos que parten de la premisa: así es México. Sí, así es México. Tantos que parten de la inevitabilidad, tantos que parten de la conformidad. Ya lo decía Octavio Paz, y si no somos todos estoicos e impasibles como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuramos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es una de nuestras grandes virtudes populares. Más que el brillo de nuestras victorias, nos conmueve nuestra entereza ante la adversidad. Ahí está nuestro conformismo con la corrupción cuando es compartida, nuestra propensión a compararnos hacia abajo y congratularnos porque por lo menos México no es tan violento como la ciudad de Nueva Orleans. Por lo menos en el sexenio pasado solo se robaron un Jeep rojo y una Honda. Por lo menos no ocupamos el último lugar en las evaluaciones PISA de educación. Y ante esas señales de conformismo, los invito hoy a hablar mal de México, a formar parte de los ciudadanos que se rehúsan a aceptar la lógica compartida del por lo menos, a los que ejercen a cabalidad el oficio de la ciudadanía crítica, a los que alzan un espejo para que el país pueda verse tal y como es, a los que asumen el reto de la inteligencia libre, a los que piensan diferente, a los que declaran que el emperador está desnudo, a los que se involucran en causas y temas y movimientos más grandes que sí mismos, a los que en tiempos de grandes disyuntivas éticas no permanecen neutrales, a los que critican a México porque están cansados de aquello que Carlos Pellicer llamó el esplendor ausente, a los que cantan en la oscuridad porque es la única forma de iluminarla para ver cómo es ese México detrás de las máscaras de las que habló Octavio Paz. Ese México en el que siempre se nos dice que no avanzamos porque no construimos acuerdos. México no se reforma porque no hay mayorías. Hace falta un gran pacto, eso que se nos repite día tras día. Y me parece el diagnóstico equivocado. México hoy no está postrado debido a la falta de acuerdos o la inexistencia de consensos o la ausencia de mayorías legislativas. En México sí hay un acuerdo tácito
entre políticos, empresarios, sindicatos, gobernadores,